Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Y los mandan por la noche a ingresar para fotografiar con una camarita los archivos y los anales allí guardados de los documentos de un repisero, de un file cabinet, como dice en inglés. Un mueble, una gaveta de archivos. De folder, de carpetas. Y esta gente son descubiertos por un vigilante que andaba recorriendo los pasillos del hotel a esa hora de la noche en la parte que no eran las habitaciones de los huéspedes, sino en la parte donde estaban las oficinas corporativas. Y ahí surge el escándalo. Así es. Richard Nixon si Richard Nixon hubiera dicho sí, los infiltré, ordené la investigación porque mis agencias de inteligencia me dijeron que sospechábamos de que habían elementos comunistas financiando. No pasa nada. ¿Ah? Pero Richard Nixon, que grababa todo, había una grabación perpetua de cassette de todo lo que se hablaba en la oficina oval. Y cuando ahí en el grupo ministerial se habla de esto después de los hechos, oye, ustedes saben que ayer pillaron a 4 o 5 de nuestra gente que estaban en el Hotel Watergate fotografiando y demás, y los descubrieron. Y esto estaba siendo grabado. Cuando el Congreso interviene para pedir eso, Congreso que era del partido opuesto, borran la grabación, los 13 o 14 minutos en que se estuvo hablando de ese asunto, y había un vacío en el cassette. Bueno, eso terminó en el Tribunal Supremo, el resto es historia, y Richard Nixon renunció. Pero eso comparado con 4 años de firmas de órdenes ejecutivas, de documentos presidenciales y de más de 8,000 perdones, sin que se sepa si el señor que lo firmó estaba al tanto o estaba enajenado, durmiendo la siesta después de un atracón de helado de chocolate, ahí es donde está el problema. Hoy yo vi en un canal de los propios canales liberaloides que habla de un sujeto que me imagino que por su apellido debe tener orígenes hispanos porque es de apellido Bernal. Y yo he conocido aquí varias personas hispanas que son de apellido Bernal. Este señor Bernal era la mano derecha de Jill Biden. Y se habla de que él también era uno de los individuos que utilizaba este aparato de firma con toda la libertad del mundo. Y lo van a citar a declarar bajo juramento y probablemente a ella también. No, sí, va a tener mucho que explicar y el tema del poliburo, pero tenemos invitada en el estudio. Sí, señor, y vamos con ella inmediatamente, que seguro tiene opiniones sobre esto y nos va a contar muchas otras cosas también. Así es, bienvenida a nuestra senadora estatal por el distrito número 36, Ileana García. Gracias por estar con nosotros, gracias por visitarnos. Siempre un placer regresar a casa. Usted no había nacido cuando estos hechos ocurrieron. No, para nada. No. Y Carlos estaba en pañales. No. Sí, pero, a ver, estamos hablando de 70 y qué? 72. 78 sí. Años. 71, 72. Apenas nací. La elección fue en el 72, los hechos ocurrieron un poquito antes y él renuncia en agosto de 1974. Ahí se recuerda, Gerald Ford asume la presidencia. Así es. Pero yo creo que desde el primer momento, yo te diría que los primeros 6 meses del presidente Biden se sentía que algo no estaba bien. Something was off. Tú veías que tomaba decisiones o decías cosas que, número uno, no eran coherentes, o número dos, las cosas que hacía, las hacía con consecuencias desastrosas y sin ningún tipo de remordimiento. Y entonces, bueno, es que algo simple, no sé, cuadra, ¿verdad? No cuadra. Y después tú veías que el equipo era Team Obama todo el tiempo. Y era básicamente un copy-paste o una extensión, lo que dejó sin hacer el presidente Obama. O una mezcla de las dos cosas. Las veces que tuvieron las actividades que llegaba Obama, y era Obama como si fuera el presidente y no el presidente. Y nadie le prestaba atención a Biden, todo el mundo se centraba en la figura de Obama. La idioma corporal, el body language lo decía todo. Sí. Lo decía todo. O sea, hay un momento en que, como a mitad de la presidencia de Biden, Obama comparece en uno de estos programas de televisión donde lo entrevistan, de estos programas, el entrevistador sentado en un butacón cómodo y el entrevistado en un butacón cómodo, así tipo una sala. Sí. Y no recuerdo exactamente en qué programa fue, pero fue una entrevista como la que estamos haciendo ahora con ella, ligera. Y el entrevistador le dice no sé qué y Obama dice, bueno, estoy como en mi tercer término. Se le escapó. Me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de aquello? Ajá. Se le escapó, se le fue la lengua. O justo antes, eso fue una continuación de otra entrevista que él había dado al final del término, cuando él dice,
a mí me gustaría, me dice, ¿te gustaría un tercer término? Y él dijo, bueno, siempre y cuando yo puedo dar órdenes detrás de la, detrás de la cortina. Yeah, I was like, recordamos, y hay que decirlo, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, la reunión, cuando sale Kevin McCarthy de la Cámara de Representantes, sostiene una reunión con el presidente Biden y dice, yo conversaba con el presidente Biden y veía a un hombre que estaba con la mirada perdida, y cuando yo le hacía la pregunta, él miraba a una computadora y leía. Y leía, como si alguien le estuviera escribiendo la respuesta. Leía la respuesta en la pantalla de la computadora. Y entre el momento en que McCarthy terminaba su pregunta y el momento en que Biden empezaba la respuesta, habían como 4 o 5 segundos. Uh-huh. Claro, porque alguien en otra habitación tenía que escribir en un teclado la respuesta que Biden tendría que leer y responder. Wow. Imagínate tú, como que yo, Carlos o yo estemos aquí ahora, tú nos haces una pregunta y nuestras esposas, porque son dos, la de él es de maravilla, la de él, que todos lo saben. Sí, la de él es la de él y la mía es la mía. Sí, no compartimos la esposa. No compartimos esposa, no. Nuestras esposas en la casa nos escriben rápido en el teléfono celular la respuesta que te tenemos que dar a ti, pero por muy rápido que ella escriba y por muy rápido que yo lea, pasan 5 o 6 segundos. Hay un delay. Exactamente. Of course, there's a delay. Bueno, eso le pasaba al presidente Biden y lo dijo. Además, fue particularmente llamativo que el expresidente de la Cámara dijo esto luego de salir de la Cámara. Y ya se había reunido en otras oportunidades. Es decir, hasta guardó las formas el presidente. En varias ocasiones, con los periodistas, él dijo, bueno, no me voy a meter en problemas porque me han dicho que no puedo salirme del libreto. Imagínate tú, ¿quién le dijo que no se podía salir del libreto? O sea, ¿quién lo está gobernando a usted como para no salirse de un libreto en una rueda de prensa? Pero esa no era la peor parte. La peor parte era cuando nosotros cuestionábamos, nos daba a entender de que nosotros estábamos locos. Así es. Y los medios, ciertos medios de comunicación, no todos los medios de comunicación se prestaban para continuar. O sea, este cuento de hadas de que supuestamente teníamos un presidente coherente en sus cabales, con que una salud entendía. Impecable. Exacto. Afilado. Y como consecuencia tenemos el desastre de la frontera y todos los temas a nivel internacional que estamos enfrentando en este momento. Y la cantidad de hechos de corrupción que no sé si son atribuibles solamente a esos 4 años, pero hemos conocido, gracias a la gestión del señor Musk, que hoy abandona el gobierno, una cantidad de despilfarro del dinero de los contribuyentes y de robo del dinero de los contribuyentes y de fraude al dinero de los contribuyentes. Es una súper lástima. No me gusta ver que pues, yo espero que todo haya terminado, ¿no? en buenos términos. Creo que lo de Elon Musk era algo muy necesario. Y están enfrascados en Elon Musk cuando yo digo que donde tienen que estar enfrascados en Stephen Miller. Y no lo hacen, ¿sabes? Hay ciertos hechos y ciertas cosas que están surgiendo y que entendemos que estamos regresando. O sea, el gobierno es así. El gobierno va de un extremo a otro. Según entra un partido, dependiendo del partido, va de un extremo al otro. El tema de inmigración, date cuenta que estiman entre 12 y 17 millones de personas que se colaron en este país en un momento determinado, ¿no? Y no sabemos, simplemente no pudimos fiscalizar. Pero también hay todo un sistema de personas que lograron en esa etapa o llevan 10, 20, 30 años aquí, que porque tenemos un sistema que ninguno de los dos partidos terminó organizando, como lo es ciertos barceros y ciertos argentinos y ciertos colombianos, que están aquí ahora en el aire, y eso me preocupa. Me preocupa un poco ver que han llegado, claro, somos un país de leyes y esa parte lo entiendo completamente, pero han llegado a lugares donde hay personas trabajando, haciendo trabajos que quizás otras personas no quieran hacer y que de repente entren, no sé. No sé, estoy con sentimientos encontrados y como yo trabajé con el personaje de Stephen Miller y conozco ciertas entidades, y eso hay que señalarlo. Claro. Ninguna administración es perfecta. Nosotros lo estamos señalando acá desde hace una semana y pico. Yo trabajé con él, yo lo conozco. Tú lo conoces. Yes, yo no lo conozco, pero yo lo he escuchado y lo he leído. A mí me parece, mira, hay 3 personas que son las que están jugando papeles importantes en esto. La secretaria de Seguridad Nacional, el señor Miller y el señor Homan. En mi opinión personal, y esta es una opinión personal como la que yo puedo tener sobre el cuadro de la Gioconda, ¿ok? Simplemente viéndolo por la televisión porque nunca he estado en el Louvre. La señora Kristi Noem
gobernadora de un estado donde no ha tenido el roce con la comunidad hispana y desconoce, tiene una laguna gigantesca. Y elegida por esa misma razón, Ok. para esa posición. De la contribución que ha hecho la comunidad hispana en los Estados Unidos. Porque ya aquí ha habido, de la época de Ronald Reagan, han habido ministros de gabinete. Había un señor llamado de apellido Luján. Luego tuvimos a Mel Martínez, que fue senador, pero también fue ministro de gabinete. Hemos tenido a Marco Rubio. Hemos tenido de ambos partidos senadores como Robert Menéndez y Ted Cruz. Hay una gobernadora de apellido Cortés Masto, que es de origen hispano. Han habido miembros de la Cámara de Representantes, pasados y presentes, como Lincoln Díaz Valar, que en paz descanse, y Liana Ross Leiden, más los 3 congresistas que están ahora. El secretario de Estado, que es la figura más influyente en este momento después de Trump, es de origen cubano. Marco. Presidentes de universidades, Modesto Maidique, Eduardo Padrón. Hoy en día hay académicos, inclusive acaban de nombrar, creo que en el Dartmouth College, a un científico venezolano como rector. O sea, esta señora me parece a mí que desconoce que hay cientos de miles de empresarios puertorriqueños, dominicanos, cubanos, colombianos, venezolanos, mexicanos, que viven en los Estados Unidos y tienen todo tipo de empresas, desde empresas pequeñitas de 1 o 2 empleados hasta mega empresas como la de los señores Codina, el señor Jorge Pérez o el señor Benjamín León. Esta señora parece que no se ha enterado y yo creo que alguien le tiene que abrir los ojos. Los otros 2 personajes, Homan y Miller, si tuviéramos un aparato que pudiera medir el alma, que no se ha inventado todavía, en mi opinión personal, no tengo absolutamente ningún dato que lo pueda corroborar, es simplemente una opinión personal, tienen elementos de racismo antihispano, ¿ok? Y esas personas con sentimientos de racismo antihispano, con el poder que tiene, suma una cosa con la otra y estamos viendo unos excesos y unos atropellos que no son justificables. El otro día agarraron aquí en la línea fronteriza entre Georgia y Florida a un ciudadano de los Estados Unidos, lo tuvieron 2 días preso. Ayer o antes de ayer cogieron a otro muchacho nacido aquí, ciudadano de los Estados Unidos, y lo tuvieron 2 horas preso. Yo estoy esperando nada más. Si me meten preso a mí, la indemnización me va a alcanzar para comprar un edificio de 60 apartamentos. Voy a vivir el resto de mi vida a cuenta de la demanda. Saliendo de Tallahassee el martes, regresando, estoy en el teléfono con mami, hablando en español. Y el agente de TSA dice, oye, ¿qué hace? ¿Tú hablas inglés? Le dije, sí, pero le contesté en español. Me preguntó en inglés. Le dice, ¿En el aeropuerto sí, de dónde? De Tallahassee. Ok. De Tallahassee, donde está la capital. ¿Dónde es la capital? Y me dice en inglés otra vez, I asked you, do you speak English? And I said, bad words and all. Y entonces me dice, are you an American? And I said, look at me, what does it look like? What is an American? Le dije yo. Right? Y me cayó como un jarrón de agua fría. Because es una especie de profiling, ¿no? ¿Y le dijiste quién el tú eras? decir, yo lo dejé que me guapiara y entonces muevo y le enseño la identificación de senador y entonces patina un poco para atrás, ¿no? Yeah. Aquí tengo el TSA pre-check, aquí tengo el clear, aquí tengo todo de todas maneras, pero era esa actitud que de verdad que no había caído en cuenta cómo es que puede caer esto. Tienes a alguien como a Stephen Miller que dice que ahora hasta los camioneros deberían, si no hablas inglés no puedes ser camionero. Bueno, yo me acuerdo la primera vez que yo llegué a Nueva York, que me montó un taxi y yo decía, ¿y en Nueva York alguien habla inglés? Porque no es la norma. Washington D.C. tampoco, ni en estas ciudades metropolitanas, ¿no? No, yo te puedo conseguir con un taxista pakistaní, por ejemplo. Pero ese mismo, el profiling, bueno, what is an American? Me quedé pensando eso, what is an American ahora? ¿Qué es un americano? ¿No? Y ¿qué es lo que decía Ronald Reagan? Puedes ir a Francia, nunca ser francés. Puedes ir a Rusia, nunca ser ruso, pero puedes llegar a los Estados Unidos y acomodarte al sistema y cumplir con las leyes y ser americano. La regulación de los camioneros y el inglés data de hace muchas décadas. Yo recuerdo, estaba yo en la WQA
cuando tú trabajabas en la FM, que era parte de la nuestra emisora, porque Eliana y yo trabajamos juntos, ella como disc jockey de una emisora de FM y yo en la parte... Ella hacía un programa infantil y usted... No, infantil no, musical. Y yo trabajaba en la parte noticiosa y como un programa como este, pero matutino. En esa época de Clinton hacia Bush, ya existía esa regulación del Departamento Federal de Transporte. Y recuerdo que un conocido mío, no un amigo, pero un conocido mío, que era camionero, por allá por Wyoming o por Wisconsin, uno de esos estados lejísimos de acá, lo pararon por una situación X, tal vez iba a doblar izquierda, doblar derecha, y lo paró un patrullero de ese estado, y él no era muy ducho en inglés, y le puso una multa. Pero eso está codificado de hace décadas. Lo que pasa es que no se hacía cumplir a nivel federal, lo habrá implementado algún que otro condado, algún que otro sitio donde les hacía falta dinero y veían un camionero que lucía un poco latino y lo paraban a ver si podían quitarle 200 o 300 dólares de multa. Pero hoy lo están haciendo como una medida general en todo el país. Ahora, usted decía algo, senadora, que es importante. So, volviendo al tema, el sistema de inmigración per se, ¿cuántos? Vamos a hablar de los balseros. Todavía hay balseros que no se han acomodado al sistema, que siguen diciendo que ni siquiera residentes son, ¿no? El colombiano, el argentino, que lleva mucho tiempo, que tiene negocios aquí todavía, pero que negocios con corporaciones, ¿no? El sistema, los Dreamers, el tema de los Dreamers, en la cual el presidente Trump y yo en varias ocasiones, y él me dijo a mí que él cumpliría. Y en un momento determinado, en un en vivo, jamás y nunca se me olvida, una mesa redonda con los demócratas, él dijo, dale, yo me he hecho el caucus republicano encima, vamos a resolver en el día de hoy el problema de los Dreamers. Yo todavía sigo pensando que él va a ser el que va a resolver el problema de los Dreamers. Muchachos que llevan 3 generaciones aquí ya, literalmente ya todos ya son mayores. No hablan, ni siquiera hablan español, ya son viejos ya. Y yo sigo creyendo que sí, que él va a cumplir con eso. Pero lo que estoy viendo en este momento es preocupante porque el sistema gubernamental es una asociación, es un HOA malo, es fragmentado, con poco comunicación, con muchos buenos actores y malos actores. Y me preocupa mucho por el lado de los niños. Algo que yo hice hincapié esta sesión legislativa pasada. Estaban tratando un poco de inventar, estaban mirando a ver cómo es que iban a hacer para tratar de aguantar la llegada de estos muchachos que llegaban solos, ¿no? Hay muchos que llegan a Texas, California, pero hay muchos que llegan a la Florida. Los niños que vienen sin compañía. Sin compañía, ¿no? Porque ellos lo consideran que es una manera más rápida para ellos mover sus trámites de papeles y entonces lo que querían hacer era, yo le dije, mira, la persona que tenga el corazón, no quiero criticarlos a todos, pero las personas que tengan el corazón de enviar a un niño a hacer esa travesía y llegar así, y aquí, de las maneras que ellos llegan, nosotros reenviarlos de nuevo, nosotros somos tan malos como ellos. Aquí yo quiero seguir pensando que somos un país de compasión y aquí lo vamos a recibir. Por lo menos ese es mi compromiso. Mira, qué cosa tan curiosa acaba de ocurrir. Aquí en los Estados Unidos, desde que yo estaba en high school, hay una cosa que se llama la competencia del deletreo. En inglés se llama Spelling Bee. ¿Ok? Y las personas que no hablan inglés no van a entender esto porque cualquier persona que habla español, simplemente siguiendo la fonética, aunque se encuentre con una palabra que nunca ha visto, por ejemplo, la palabra hipotenusa, que es una palabra que no se utiliza en la calle, pero la persona por la fonética la escribe. La podrá escribir con H o sin H, pero escribe hipotenusa. En inglés no. En inglés hay toda una serie de palabras que suenan parecidos y puede inducir a que la persona se equivoque a la hora de escribirla. Entonces hay unos concursos para niños a ver quién es el que tiene la mejor ortografía y escriben las palabras correctas. Pero estas palabras son palabras que tienen 12 y 15 letras, que las buscan en la página 99 del diccionario, que no se utilizan ni en un centro espiritual. Acaba de ganar el concurso nacional un jovencito llamado Faizán Zaki. Si tú lo ves, luce más indio que Pervez Musharraf o que Mahatma Gandhi. Pero es nacido aquí en los Estados Unidos. ¿Se llama? Faizán Zaki. Faizán con Z. Faizán Zaki. Ese muchachito es el campeón nacional de inglés escrito. Y sin embargo, si lo ve cualquier agente federal,
piensa que está colado aquí, que es un inmigrante ilegal, porque la pinta que tiene, te digo que es la piel más oscura y el cabello más negro y las facciones más indias. Usted dice, viene de la India. De la India. Sus padres son de la India. Este entró por la frontera y viene de la India. Sus padres son de la India, pero el muchachito, que es un cerebro, que es una cosa, una lumbrera, es el campeón nacional de deletreo. Pero si pasa por un aeropuerto, se pone a que lo metan en una jaula. Ahora, yo le quería preguntar a la señora, porque usted hacía referencia hace un minuto a algo que es rigurosamente cierto, y es el tema de cuántas personas se dice que entraron durante los 4 años de Biden por la frontera, no por un puerto, por la frontera. Se habla de 11 millones, se habla de 12 millones, se habla de 14 millones. Usualmente tú escuchas decir, exacto, yo creo que es un poco más, it's a little more palatable, ¿no? Decir, ellos dicen entre 8 y 10, pero según lo que yo he visto y según mucho de lo que yo veo en cuanto a los presupuestos acá en la Florida, fácilmente yo te digo que casi 17 millones de personas. 17 millones. Hay 500,000 personas de Cuba, Nicaragua, dicen Haití, que aquí hay un 10% de la población de Cuba. Así, bueno, fíjese usted, hay 500,000 de personas, 500,000, que vinieron de Cuba, de Haití, de Nicaragua y de Venezuela, que no entraron por la frontera, que llenaron sus papeles y el gobierno, sí, la administración anterior, pero el gobierno le examinó su background check y les permitieron entrar y le dieron 2 años. Yo me pregunto, ¿por qué no esperas que se venzan los 2 años y si quieres no se lo renueva? ¿Por qué ir contra este 500,000 de personas? A veces me da la impresión que es, y ahí es donde yo lo atributo conociendo al personaje de Stephen Miller, el impacto. Tú le ves y tú lo ves de la manera que él habla, él le gusta el drama, y le gusta el impacto y sentirse grande e importante. Y me parece que más que todo lo hacen por la cuestión del impacto. La Christy Noem también le gusta el impacto mediático. Porque a mí me encanta el avión lleno de sinvergüenzas de las maras salvatruchas y del tren de Aragui que aterricen allá, que Bukele los meta en una cárcel. El problema eso que lo hay aplaudimos. con estas personas, con estos 500 o 550,000, es el problema siguiente. Los nicaragüenses que están en ese, son 4 categorías: nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos. Los nicaragüenses están hoy en Nicaragua peores que cuando se dio el TPS hace años atrás. Nicaragua ha empeorado. Venezuela ha empeorado. Cuba ha empeorado. Rara es la semana que no meten preso a 8 o 10 gente del grupo de María Corina allá, o a los desaparecen en Venezuela. Y en Cuba no hay más que seguir los foros cubanos para que tú veas. Y Haití no tiene un problema de dictadura militar como la que tenemos en estos 3 países que acabo de mencionar, pero en Haití te arrancan la cabeza para robarte un lunar, porque la situación ahí es completamente de una anarquía, el gobierno no puede controlar las pandillas. Entonces yo creo que si tú le dices ahora a un haitiano o a un cubano, te tienes que regresar, ¿a dónde? ¿A dónde? Ellos atribuyen a estos hechos, a tratar de crear este impacto a el famoso app de CBP que era tan fantasma como el presidente que teníamos, a ciertos NGOs que tampoco estaban, o sea, literalmente recibiendo dinero pero no cumpliendo. Sabes que en un momento determinado literalmente los entraban por vuelos. Y no vamos a contar la frontera. Acuérdate que llegaron de Ucrania, llegaron somalí, o sea, aquí no vamos a poner énfasis nada más en los hispanos. Aquí están cayendo encima a todos, de Sudán, de Yemen, de todos lados. Los exacto. Chinos, los asiáticos también. Decenas de miles de chinos. Casi todos jóvenes en edad militar. Entonces, ellos atribuyen a muchas cosas, pero volvemos al tema en que el sistema per se no estaba funcionando. Alguien me quiso decir el otro día cuando estaba hablando del tema de lo de los niños, que si aceptábamos o no aceptábamos los niños. Dile, mira, cuando el tema de Pedro Pan, nosotros nos organizamos, también teníamos congresistas en Washington, D.C. que ayudaron en ese proceso. Que estaba eso la fue, Iglesia Católica. Eso fue, yo creo que lo que pasó en un momento determinado también con los Dreamers. No había quizás un sistema, pero se les prometía que Obama podía haber tirado un plumazo y podía haber legalizado los Dreamers y no lo hizo, lo dejó en el aire, ¿no? Porque siempre es una táctica que se utiliza de reelección a reelección, el tema de secuestrar al tema de inmigración, y aquí ahora tenemos las consecuencias. Un poco drástica, pero ahí tenemos las consecuencias. A mí me dolió muchísimo el tema de la muchacha de Tampa que fue a la visita de DHS
con niña en brazo, esposo americano, y que la agarraron y a las 48 horas ya ella estaba en Cuba y la niña con su papá. Entonces dicen, bueno, porque es que le faltó un documento. Aquí no le pasa eso, en un momento determinado, un intercambio de papeles de aquí para allá, pero no le dio tiempo. A mí lo que me pasa es el judicial process, el poderse defender. Bueno, es que son tantos, ¿cómo se van a defender todos? No, los que se puedan defender se van a defender. O sea, hay gente que todavía llegan a mi oficina y me dicen, estoy en mi proceso, oye esto, de hacer la ciudadanía y ahora están cuestionando si es creíble o no. Ya te das cuenta, tienes que haber estado aquí por lo menos 7, 8 años, ¿no? Y hasta dónde están tratando de llegar ellos, y no solamente hispanos. Yo creo que las personas que tenemos cierto poder de acción, en el caso tuyo, y yo no es que le esté faltando el respeto a una senadora estatal, es que la vi prácticamente nacer profesionalmente y por eso me tomo la libertad de tratarla de tú. En el caso tuyo, que eres una senadora de 30 y tantos senadores que hay en el estado de la Florida, que tienes acceso al gobernador, tienes acceso al nuevo fiscal que sustituyó a Ashley Moody, tienes acceso a los 2 senadores nuestros, Ashley Moody y al señor Rick Scott. Y nosotros, que no tenemos ese poder, pero tenemos, bueno, los entrevistamos. Aquí ha venido Scott, ha venido Ashley Moody, viene de vez en cuando Jaime Flores, que pertenece a la dirección del Partido Nacional Republicano. O sea que tenemos cierto canal de acceso. Tenemos que ver de qué forma llevamos el mensaje de que o sea, no es detener el proceso de deportación de las personas que son peligrosas, indeseables o que han cometido algún tipo de delito, sino es que se le dé la oportunidad al que lleva aquí un montón de años trabajando. Hay personas que tienen hasta casas compradas. Tratando de acomodarse al sistema, claro. Yo conocí un matrimonio colombiano. Tenían una pequeña empresa, dueños de una pequeña empresa, dueños de su casa en el área de Kendall, 2 hijos nacidos acá en los Estados Unidos, cuando yo los conocí hace como 20 años, y no tenían papeles. Yo no he vuelto a saber de ellos porque, o sea, los conocí pasajeramente y no mantuve una amistad con ellos. Pero en ese momento, ellos me lo confesaron. 2 hijos nacidos aquí, casa propia, negocio propio. En el negocio trabajaban 3 o 4 personas ajenas a la familia, pagaban sus impuestos, jamás tuvieron problema ni de una multa de tránsito. Y esas personas, yo no sé cuál ha sido su... Esa es mi preocupación. Fin. O sea, tú no puedes coger a esa gente y mandarlo para colombiano, allá. Argentino, venezolano o personas, espérate, balseros que todavía están en limbo, en un limbo total. Yo sí te puedo decir y puedo hablar por ellos de buena tinta que a veces no se dicen las cosas públicamente. Hay batallas que se ganan tras la cortina, que no se ganan diciendo las cosas públicamente, pero sé que María Elvira, sé que Jiménez, sé que Mario Díaz, sobre todo Mario Díaz Balart, sé que Rick Scott, sé que Marco Rubio, que le ha tocado ponerse 5 sombreros diferentes, es el que llega y pone el punto sobre la I y le dice, si tú no sabes cómo somos nosotros los hispanos, yo te lo voy a contar. Y tú lo sientes y tú lo ves porque dentro del mismo partido, ese grupito de racistoides, que yo lo digo abiertamente, no tengo pelos en la lengua, ese grupo de racistoides empiezan a atacarlos, es cuando tú sabes que ellos están haciendo bien su trabajo. Ahora, en The Big Beautiful Bill, me alegro muchísimo que Jiménez, María Elvira y Mario le dijeron, no tienen el voto de nosotros, como le extiendan la licencia a Chevron, porque con ese dinero van a seguir entrándole a coñazo a María Corina Machado. O sea, muy bien, y así es como se hace. A veces uno tiene que ir en contra, que no soy ajena a eso, tengo que ir en contra de mi partido para poner en balance, ¿no? La realidad de las cosas. No, porque a fin de cuentas a ti no te eligió el partido, te eligieron la gente de la calle. No, y aparte de eso, hay un balance que tenemos que crear, los derechos humanos. O sea, si nosotros, y desde el principio, lo que me enamoró a mí de Trump era eso, los derechos humanos, la libertad, la decencia, la integridad de lo que yo pienso que es este país, y por ende nosotros lo vamos a representar como, de vez en cuando, yendo en contra de lo que pudiera ser la multitud, que muchos de ellos a veces también se aprovechan de oportunidades como esa. Mira, habían comentarios por ahí que decían que es que
Richard Grenell, a quien yo adoro, estaba muy bien engranado con la gente de Chevron, que por eso fue que se cegó, que Así fueron y tuvieron una conversación, que fue lo que le pasó a Mike Waltz. Mike Waltz se puso a hablar con Netanyahu sin hablar con Trump y ocasionó lo que le pasó, lo que pasó. Lo propio parece que le ocurrió al embajador Grenell, que además, de hecho, cuando se trajo al más reciente estadounidense que lo tenían en Venezuela, parece que fue en un avión privado, quiso de alguna manera adelantarse a los acontecimientos. De cualquier manera, nosotros queremos que usted regrese para que hablemos de las leyes que están pasando allá en Tallahassee, sí tenemos del trabajo que están haciendo. tenemos que cerrar filas, ustedes en el gobierno, los que son hispanos, y nosotros los que estamos en los medios de comunicación, porque hay cierta óptica, cierta cosa visual que es preocupante, y no hacemos nada con depurar 1,000 delincuentes si en los 1,000 delincuentes, además de los 1,000 delincuentes, hay 3 o 4 o 5 personas a las cuales de manera abusiva se les atropellan sus derechos. Porque entonces eso es lo que sale a relucir. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Te agradezco. Muchas gracias. Vuelva la semana que viene, si puede. Lo haré. Vamos Liliana a conversar García. de lo que se está trabajando en Tallahassee. La gente lo va a agradecer mucho. Liliana García, senadora estatal. Son como 30 y tantos senadores, ¿no? 40. 40 ya. Es 40. que el Estado ha crecido mucho. 40 ya. 40.